Cuando hablamos del inglés, a menudo pensamos en un solo idioma. Pero, ¿qué tienen los dialectos hablados en decenas de países del mundo en común entre sí? ¿O con los escritos de Chaucer? ¿Y cómo se relacionan con las extrañas palabras de Beowulf? La respuesta es que, como la mayoría de los idiomas, el inglés ha evolucionado a través de generaciones de hablantes y ha sufrido importantes cambios con el paso del tiempo. Fijándonos en estos cambios, podemos rastrear el idioma de hoy en día hasta sus raíces antiguas. Mientras que el inglés moderno comparte muchas palabras similares con las lenguas romances derivadas del latín como el francés y el español, la mayoría de esas palabras no eran originalmente parte del mismo. En cambio, comenzaron a aparecer en el idioma durante la invasión normanda a Inglaterra en el 1066. Cuando los normandos francófonos conquistaron Inglaterra y se convirtieron en su clase dirigente, trajeron su idioma con ellos, lo que agregó una cantidad enorme del vocabulario francés y latín al idioma inglés que se hablaba entonces. Hoy, llamamos a ese idioma el inglés antiguo. Esta fue la lengua de Beowulf. Probablemente no parece muy familiar, pero resultaría más reconocible si supieras algo de alemán. Esto se debe a que el inglés antiguo pertenece a la familia de las lenguas germánicas, traídas a las Islas Británicas por primera vez en los siglos V y VI por anglos, sajones y jutos. Así, los dialectos germánicos hablados se conocieron como el anglosajón. La invasión vikinga entre los siglos VIII y XI sumó más palabras del nórdico antiguo a la mezcla. Puede parecer difícil identificar las raíces del inglés moderno debajo de todas las palabras tomadas del francés, latín, nórdico antiguo y otros idiomas. Pero la lingüística comparativa nos puede ayudar al enfocarse en la estructura gramatical, los patrones de cambio fonológico y el vocabulario básico. Por ejemplo, a partir del siglo VI, las palabras alemanas que comienzan con P cambiaron sistemáticamente este sonido a una PF, mientras que sus homólogas en el inglés antiguo mantuvieron la P sin cambios. En otro grupo, las palabras que tienen el sonido SK del sueco desarrollaron el sonido SH en inglés. Todavía existen algunas palabras en inglés con SK, como skirt y skull, pero son préstamos directos del nórdico antiguo que tuvieron lugar después del cambio del SK al SH. Estos ejemplos muestran que así como las diversas lenguas romance descendieron del latín, el inglés, sueco, alemán y muchas otras lenguas descendieron de una lengua ancestral común llamada protogermánica hablada alrededor del 500 a.C. Como esta lengua histórica nunca existió en su variante escrita, podemos reconstruirla solo comparándola con sus descendientes, lo cual es posible gracias a la consistencia de los cambios. Podemos incluso usar el mismo proceso para retroceder un poco más y rastrear los orígenes del proto-germánico a un lenguaje llamado el proto-indoeuropeo, hablado hace unos 6.000 años en las estepas de la actual Ucrania y Rusia. Este es el ancestro reconstruido de la familia indoeuropea que incluye a casi todos los idiomas históricamente hablados en Europa, así como gran parte de Asia del Sur y Occidental. Y aunque requiere un poco más de trabajo, podemos encontrar las mismas similitudes sistemáticas o correspondencias entre palabras relacionadas en las diferentes ramas indoeuropeas. Al comparar el inglés con el latín, notamos que el inglés conserva la T donde el latín tiene una D y la F en lugar de la P del latín al comienzo de las palabras. Algunos de los parientes más lejanos del inglés son el hindú, el persa y las lenguas celtas que se encuentran dispersas por lo que es Gran Bretaña. El proto-indoeuropeo se origina de un lenguaje aún más antiguo, pero por desgracia, esto es lo más lejos que la evidencia histórica y arqueológica nos permite ir. Muchos misterios permanecen fuera de alcance, como el de si podría existir un vínculo entre el indoeuropeo y las otras grandes familias lingüísticas, como con las lenguas habladas en Europa antes de su llegada. Pero el hecho sorprendente es que casi 3.000 millones de personas en el mundo, muchos de los cuales no pueden entenderse entre sí, están, sin embargo, usando las mismas palabras moldeadas por 6.000 años de historia. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.